Primero, buen día a todos, a todas, y muchas gracias por la invitación para presentar este trabajo en el seminario de la Red NIE. Hoy lo que voy a hacer es presentar un trabajo conjunto con Ilearta Ahumada y Lucía Freira, en donde lo que tratamos de hacer es analizar el impacto del cambio climático en la producción de alimentos y en particular también explorar en qué medida el proceso de adaptación pudo mitigar los efectos negativos. Tengo que confesar que es la primera vez que presentamos este trabajo y que los resultados son preliminares, entonces especialmente bienvenido cualquier comentario, sugerencia, idea que tengan en torno de lo que les voy a contar. Bien, bueno, quisiera un poco empezar motivando el porqué de este trabajo y la pregunta que nos hacemos. Y bueno, un poco como punto de partida, quisiera mencionar que hay evidencia relativamente reciente que proyecta que la demanda de alimentos va a crecer entre un 35 y 56% hacia el año 2050, y todo esto se está dando en un contexto en donde este crecimiento de la demanda se da con un cambio climático que está desafiando lo que es la oferta de alimentos. Este incremento que uno entiende que hay en las temperaturas y mayor frecuencia en los eventos extremos climáticos, por supuesto pueden tener efectos de largo plazo en la producción de alimentos, tanto a nivel local como a nivel global, y esto es en parte lo que vamos a querer estudiar en este trabajo. Hay mucha literatura empírica bastante creciente que está intentando justamente cuantificar los daños económicos del cambio climático usando datos históricos climáticos. Algunos resultados indican que hay respuestas no lineales de los cultivos ante incrementos en la temperatura y las precipitaciones, y eso típicamente se trabaja con datos más micro y en una frecuencia mucho más alta. Y cuando uno empieza a agregar los datos, tanto espacialmente y empezar a trabajar en términos de, por ejemplo, países, o también agrega temporalmente y trabajamos a nivel años, que va a ser la frecuencia con la que vamos a trabajar, bueno, los impactos se ven bastante más atenuados. Hay desde ya literatura bastante reciente que está indicando que incrementos en las temperaturas, cambios en los patrones de precipitaciones y una mayor frecuencia de eventos extremos climáticos imponen amenazas sobre la producción de alimentos. Ahora bien, la posibilidad de adaptación tecnológica todavía es algo poco explorado desde una perspectiva global. Desde una perspectiva local, sí hay algunos resultados un tanto mixtos. Está el paper de Moore y Lovell del 2014, en donde ellos encuentran que casos de adaptación exitosa para productores de maíz en Europa. Y por otro lado está también el trabajo de Burke y Emmerich, en donde ellos básicamente lo que indican es que la adaptación no fue suficiente como para compensar las pérdidas que hubo en términos de productividad. También hay algo de evidencia respecto del rol del riego, ¿sí? Que el riego intenta aliviar un poco estos impactos negativos de incrementos en las temperaturas sobre algunos cultivos específicos. Y también está apareciendo bastante evidencia respecto de que el impacto del cambio climático es bastante desigual, que termina afectando principalmente a los países más pobres, a las regiones más cálidas y a aquellos que no tuvieron capacidad de adoptar nuevas tecnologías. Desde el punto de vista econométrico, cuando uno quiere medir justamente el impacto del cambio climático, aparecen un montón de desafíos. Primero, si bien la mayoría de los trabajos más recientes ya trabajan con datos en panel, típicamente la mayoría de los estudios lo que observamos es que se concentran en estudiar las variaciones de corto plazo que hay en variables climáticas, o sea, variaciones año a año. Y eso no necesariamente es cambio climático, ¿sí? Por otro lado, los modelos de crecimiento económico o de crecimiento agrícola, típicamente lo que suelen hacer es incluir como regresor al nivel de la temperatura o a veces su término cuadrático para medir algún efecto no lineal. Y esas son variables que tienen comportamiento tendencial cuando uno las observa, y eso eventualmente puede llevar a algunas estimaciones sesgadas. Entonces, hay autores como Richard Toll que hablan
de que uno debería concentrarse en estudiar las decisiones que experimenta la temperatura respecto de algún promedio de largo plazo, si uno justamente lo que quiere hacer es capturar cambio climático. Hay otro desafío, no digo que nosotros lo sorteemos necesariamente, pero es un desafío que hay que tener presente, que es justamente el potencial problema de reversión en la causalidad que tienen estos modelos que harían que el estimador de efectos fijos no sea el más adecuado para estimar impacto. Y por último, algo que detectamos es que rara vez los modelos terminan ajustando los errores estándares por dependencia cruzada. Típicamente hay correlaciones entre los distintos países. Hay alguna que otra excepción, pero es más bien raro. Bien, entonces déjenme ir directo al objetivo y la contribución de nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene un doble objetivo. Por un lado, queremos estimar el impacto, los efectos de corto y largo plazo que tiene el cambio climático sobre la producción de alimentos. Y por otro lado, también nos está interesando cuantificar en qué medida la adaptación tecnológica puede mitigar esos efectos. Entonces, intentamos hacer tres contribuciones. Por un lado, estimar este impacto que va a ser negativo del cambio climático en la producción, separar los efectos de corto y largo plazo y estudiar... Sí, perdón. ¿Alguien quiso hablar? Perdón. Ok, sigo. Y estudiar el proceso de adaptación tecnológica entre los distintos países. Bueno, déjenme pasar rápidamente por esta sección donde básicamente quiero motivar cuál es el marco teórico detrás del modelo econométrico que finalmente vamos a terminar estimando. Bien, básicamente lo que vamos a hacer es modelar la producción de alimentos usando una función de producción de Cobb-Douglas en donde bueno, la producción se ve afectada por factores tradicionales como capital, trabajo y el uso de la tierra. Y la productividad total de los factores va a estar capturando variables asociadas más a aspectos tecnológicos y aspectos climáticos también. Más específicamente, la productividad total de los factores va a depender de estos componentes. Vamos a tener efectos fijos por país, efectos fijos temporales, variables climáticas, que ahora voy a desarrollar un poco más esto, el uso de fertilizantes y el riego. En cuanto a las variables climáticas, un poco siguiendo lo que yo les había contado antes sobre cómo intentar capturar cambio climático, lo que vamos a hacer es, a nivel de los países, medir lo que a veces voy a llamar anomalías climáticas y otras veces voy a llamar calentamiento global y después podemos discutir sobre cómo habría que llamar esto. Pero, ¿qué entiendo como anomalías climáticas? Como las desviaciones que experimenta la temperatura o las precipitaciones respecto de lo que en la literatura climática se habla de las normas históricas. Las normas históricas sería algún promedio de largo plazo específico para cada región, para un periodo de referencia que para la Organización Meteorológica Mundial sería un periodo de al menos 30 años. Entonces vamos a calcular estas desviaciones tanto para la temperatura como para las precipitaciones y por otro lado vamos a medir efectos asimétricos distinguiendo cuando estas desviaciones son positivas de cuando son negativas, ¿sí? Entonces lo que yo acá estoy llamando T sub I T tilde, que depende de M, es la temperatura específica de cada país en cada año menos su media móvil de los últimos M años. Ya lo adelanto, M en principio va a ser 30 para nosotros. Otras variables climáticas que van a entrar en los modelos son algunas medidas de sequías y de inundaciones que en breve voy a contar. Bien, a partir de esta especificación lo que hacemos es derivar un modelo de corrección de errores en panel, en donde vamos a medir los efectos de corto plazo a partir de las variables en primeras diferencias y los efectos de largo plazo estudiando la relación de cointegración que hay en esta función de producción agrícola. Bien, déjenme ir un poquito a los datos y contarles cómo vamos a medir específicamente cada una de estas variables. Para medir la producción de alimentos, nuestra variable dependiente, lo que vamos a hacer es trabajar con el valor bruto de la producción en términos constantes. Esta medida de producción tiene en cuenta
cultivos y productos ganaderos también, muy poco procesados. Y acá en este gráfico lo que estoy tratando de representar es cómo fue la tasa de crecimiento, la tasa mediana anual de crecimiento de la producción para nuestro periodo de estudio que va de 1961 a 2022. En rojo tenemos aquellos países donde esa tasa de crecimiento anual fue más bien negativa, son básicamente varios países en Europa. En ese color, que no sé si es beige o qué color es, medio naranjita, tenemos aquellos con una tasa de producción levemente positiva, pero cercana a cero, y bueno, y la intensidad de verdes en función de tasas todavía más positivas. Bien, lo que vamos a hacer es trabajar con este pool de países para los cuales FAO tiene datos de producción, de esta medida de producción, para al menos 30 años. Respecto de las medidas de anomalías, acá lo estoy llamando warming, pero bueno, lo que antes yo había llamado anomalías climáticas, lo que vamos a hacer es usar data grillada espacialmente de temperatura y vamos a definir calentamiento local y calentamiento global. Y esto básicamente es tomar a nivel local la temperatura de cada país en cada año y restarle esto que yo había definido antes como la norma histórica, ¿sí? Que es el promedio móvil de los últimos 30 años. Creemos que la ventaja de trabajar con el promedio móvil es que te permite de alguna manera capturar cambio climático no solo como un cambio en la media, sino también puede ir cambiando la variabilidad de la temperatura a lo largo del tiempo. Y por otro lado, también consideramos alguna medida global de calentamiento que se define en forma análoga, pero no consiste en tomar el promedio de la temperatura de los países de la muestra, sino considerar una medida que también contemple la temperatura en los océanos, ¿no? Entonces estos son datos que vienen de la NASA, pero básicamente la línea roja, que sería la medida global, está teniendo en cuenta datos no solo de la Tierra, digamos, atmosféricos, sino también de los océanos. Entonces, estos box Maggie, ¿te plots... puedo hacer Sí, una pequeña Javier, pregunta obvio, aclaratoria? dale. La unidad es el país y vos estás midiendo temperatura o luego precipitación. Sí, Obviamente para países más grandes ahí se vuelve un poco más difuso, ¿no? O sobre todo que quiere decir anomalía cuando por ahí es en algún sector de una geografía muy grande. sí, sí, Eh, excelente. Algo que no aclaré, está escrito acá, pero tendría que haberlo aclarado recién, es que esta medida pondera por el área agrícola de cada país. ¿Sí? Entonces yo estoy, es tu punto, digo. Yo estoy teniendo en cuenta, o sea, a mí no me interesa cualquier temperatura dentro de cada país, sino en las zonas agrícolas. Entonces, si uno va a la data más cruda, vos tenés data grillada especialmente en todo el hemisferio y tengo una medida que indica, ¿sí?, el peso relativo que tiene el área agrícola en esa zona y entonces es una medida ponderada, sí, desde ya, no es trivial, para nada. Eso, sí. Bien, entonces estos box plots, estas cajas, lo que están intentando representar es justamente la dispersión, la heterogeneidad que hay entre países de esta medida local, si quieren, de calentamiento, climático. Y eso también va cambiando a lo largo del tiempo. Uno ve que básicamente eso va creciendo y si vamos a mirar la medida global, que sería la línea roja, eso es lo que parece estar sucediendo. Las dos variables son estacionarias, la roja es estacionaria en torno a una tendencia, pero eso es lo que estamos identificando con los datos. Bien, ¿qué hacemos respecto de precipitaciones también o formas de medir efectos, eventos climáticos extremos? Lo que hacemos es usar un índice que se usa bastante en esta literatura, que es el índice estandarizado de precipitaciones y evapotranspiración, SPI, que básicamente es un índice que también trabaja mirando las desviaciones de la precipitación acumulada menos lo que se va por evaporación respecto de alguna media móvil histórica. Y esto lo que te permite es lograr alguna comparación entre países y a lo largo del tiempo. También tengo que aclararlo, aunque no esté escrito acá, que es una medida que va a ser ponderada por
las zonas agrícolas de cada país. Y entonces lo que hacemos es definir una variable que voy a llamar inundaciones, que es el número de meses por año en que un país tuvo un SPI mayor a 2,5, que eso se considera como condiciones extremadamente húmedas. Y por analogía, la variable sequía va a ser el número de meses por año en que ese país en específico tuvo un índice por abajo de -2,5, que son condiciones extremadamente secas, por supuesto, en la zona agrícola del país. Bien, acá es un intento de visualizar o representar justamente visualmente estas dos series por país. No pretendo que vean el detalle desde ya de lo que está ocurriendo acá en el eje, pero básicamente en el eje vertical estoy representando cada uno de los países de la muestra, están ordenados alfabéticamente de Z a A, pero esa no es la información relevante para mirar acá. Lo que hice fue, para visualizar un poco mejor, tratar de agrupar esta serie por décadas. ¿Y qué es lo que podemos ver? Podemos ver que hay heterogeneidad desde ya entre países y que hay heterogeneidad temporal, pero el gráfico pareciera sugerir, después esto hay que mirarlo en las regresiones, ¿no? Pero pareciera sugerir que hubo un incremento en el número de episodios de sequía, al menos a nivel global, desde ya con un montón de excepciones por país, ¿no? Cosa que no es tan evidente o no pareciera observarse en el gráfico azul que está midiendo las inundaciones, ¿no? Pero la última década claramente, visualmente es un poco más roja que las décadas anteriores. Bien, ¿cuáles son las variables de control que vamos a usar en nuestro modelo? La elección de variables de control es bastante estándar en la literatura. Básicamente usamos datos del USDA sobre trabajo, capital, tierra, riego y el uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Bien, déjenme pasar entonces sí a la sección de resultados. Y básicamente lo que les estoy mostrando acá son los resultados de las estimaciones del modelo de corrección de errores en panel. Déjenme hacer una primera aclaración. Esta tabla era gigante y lo que hice fue partirla en dos, ¿sí? En este slide lo único que les estoy mostrando son los resultados del largo plazo y todo lo que es la dinámica de corto plazo va a quedar en la siguiente slide. Ahora, ¿por qué tenemos 4 columnas? Básicamente porque en la primera te estoy mostrando los resultados de largo plazo, luego de las pruebas de cointegración. Controlo por efectos fijos por país, por año, pero no controlo por episodios de sequía. En la segunda regresión es la misma especificación, solo que sí controlo por efectos de sequía. Y en las regresiones 3 y 4, o en las especificaciones 3 y 4, lo que hago es eliminar los efectos fijos temporales e incluir esta variable que es la medida global de anomalías en las temperaturas, pero como tenía un comportamiento levemente tendencial, también desde ya controló por una tendencia lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que rescatamos acá? Por un lado, que hay un impacto negativo y significativo de esta medida global de anomalías en la temperatura sobre la producción de alimentos. No entraron en nivel las mediciones locales, ¿sí? Sino que después entraron en la dinámica de corto plazo que ya les voy a contar. Si uno quisiera leer rápidamente estos coeficientes, el impacto es una barbaridad porque estaríamos diciendo que un incremento de 1 grado centígrado en estas anomalías en la temperatura haría que caiga la producción en 36,5% o 43,8%. Suena un montón, pero lo que es un montón es que se incremente 1 grado centígrado. Entonces déjenme ponerlo esto en una escala más razonable para los datos observados. Para nuestro periodo que va desde el 60 hasta el 2022, la tasa de crecimiento promedio de esta medida fue de 0,2 grados centígrados. Entonces, un aumento de 0,2 grados centígrados en las temperaturas anómalas globales está asociada a una caída entre 7,3% y 8,8% en la producción de alimentos de acuerdo a la especificación que estemos utilizando. Por otro lado, si vamos a mirar más los efectos de corto plazo, lo que quisiera resaltar es lo que está básicamente en el recuadro rojo, y es que encontramos efectos significativos y negativos
de estas anomalías locales en la temperatura, anomalías positivas locales en la temperatura, no así anomalías negativas. Y también encontramos efectos negativos de la sequía, no así de las inundaciones. Es importante destacar que estos resultados son robustos a distintas especificaciones que fuimos probando hasta ahora. Nos quedan algunas más por probar, pero Van 20 básicamente, minutos, Magdalena. gracias, Pedro. Básicamente lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué pasa si no hubiéramos ponderado las variables climáticas locales y los resultados se mantienen? Otra cosa que hicimos, y me gustaría después si alguno tiene algún comentario al respecto, así que después lo charlamos, es eh, excluir de la muestra a los mayores emisores, no sé si se dice, de dióxido de carbono a nivel mundial, que son China, Estados Unidos, India y Rusia. Durante nuestro periodo de la muestra, estos 4 países concentraron el 48% de las emisiones totales. ¿Y por qué creo que este análisis puede llegar a ser interesante? También son países que son grandes productores de alimentos, ¿sí? Y básicamente nuestra inquietud es esta suerte de reversión de la causalidad, ¿no? Así como uno cree que un mayor calentamiento global puede impactar, o es lo que estamos encontrando, negativamente la producción de alimentos, también es cierto que economías que crecen y que producen más alimentos también emiten más dióxido de carbono y que eso lleva a algún calentamiento global, una suerte de retroalimentación, efectos de feedback. Entonces, un poco este ejercicio intenta en algún punto mitigar este problema, eliminando justamente de la muestra estos países, este conjunto de países. Los resultados se mantienen si hacemos eso. Y otro análisis que pudimos hacer hasta el momento fue, bueno, probar excluir outliers, ¿sí? Entonces sacar de los modelos cualquier observación cuyos residuos estén por arriba o por debajo de 3 desvíos estándares. Bien, la otra contribución que queremos hacer con este trabajo. Finalmente lo que hacemos es investigar si los efectos de las anomalías positivas locales en la temperatura, que es lo que nos dio significativo en la regresión, son heterogéneos por países. Para ello lo que hicimos fue extender nuestro modelo de corrección de errores, incluyendo términos de interacción entre esta variable y algunas variables indicadores que armamos. Y acá trabajamos con 2 perspectivas. Por un lado, hacemos lo que típicamente viene haciendo hasta ahora la literatura, inspirados un poco en el trabajo de Berg, Xiang y Miguel, publicado en 2015 en Nature, que básicamente lo que hacen es distinguir a los países ellos hablan ricos y pobres, yo acá dije low, high income, a partir de observar cómo es el PIB per cápita, ajustado por PPP, de cada uno de esos países y viendo si ese PIB está por arriba o por debajo de la mediana global de 1990, para un año en particular, ¿sí? Que en nuestro caso es la mitad de nuestro periodo temporal. Y así clasifican a los países en rico y pobres. Seguimos un poco ese enfoque. Algo que hacemos, que entendemos que esto sí es novedoso en algún punto y no fue explorado en la literatura, es decir, bueno, ¿qué pasa si yo clasifico a los países en términos de low y high technology? ¿Sí? Los países con poca tecnología o muy avanzados en términos tecnológicos, y eso lo hacemos con una técnica de clustering, ¿sí? En donde el input de ese clustering está dado por las variables de riego, el uso de fertilizantes y la inversión en capital, usando toda la data de todo el periodo temporal. Bueno, ¿qué es lo que nos cuentan los resultados? De vuelta solo estoy mostrando la parte de la regresión que tiene que ver con estos temas. Básicamente lo que podemos observar, ¿sí? Es que los países con menor nivel tecnológico y los más pobres son justamente los más vulnerables, ¿sí? Donde encontramos efectos negativos y significativos del cambio climático, no así en los países con alta tecnología o que son ricos en los términos en cómo esto es medido. Algo que podría estar pasando y que de hecho está pasando es que hay cierto overlap entre los países pobres y con baja tecnología. Entonces lo que hacemos en la tercera regresión es meter juntas todas las interacciones, pero lo cierto también es que en la clasificación que nosotros hacemos, hay países que son clasificados como ricos que no son high-tech, ¿sí?
pero en cualquier caso lo único que encontramos es un claro efecto negativo en los países más pobres, que también son los low-tech. Bien. Para cerrar, déjenme repasar rápidamente cuáles son los primeros hallazgos que entendemos que hace nuestro trabajo y contarles un poco cómo queremos seguir avanzando. En primer lugar, lo que encontramos es que tanto las anomalías en la temperatura global como local tienen efectos negativos y significativos sobre la producción de alimentos. Estamos encontrando que una suba de 0,2 grados centígrados en las anomalías globales, similar al promedio observado para nuestro periodo temporal, se asocia con una caída en la producción de entre 7,3% y 8,8%, de acuerdo a la especificación que usemos, que a nivel local un aumento de 0,3 grados centígrados en las anomalías en la temperatura llevan a una caída de corto plazo en la producción que va entre 0,27% y 0,39%. Y por otro lado, que esta relación no es homogénea entre países, ¿sí? Que justamente son los países high-tech y de ingresos altos los que logran mitigar los efectos negativos del cambio climático. Y en particular creemos que, creo que tenemos que trabajar más todavía al respecto, pero este enfoque de trabajar con esta metodología de clustering para identificar o clasificar a los países de acuerdo a su nivel tecnológico da una nueva perspectiva sobre cómo medir los procesos de adaptación. Bueno, todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero déjenme brevemente que les cuente en qué estamos trabajando ahora para tratar de validar un poco estos resultados. Primero, para fortalecer un poco la identificación causal, estamos empezando a trabajar con alguna estimación por variables instrumentales, alguna forma de instrumentar estas medidas de cambio climático. Segundo, estamos viendo también de ver la sensibilidad que tiene esta definición que hacemos de cambio climático respecto de ¿se acuerdan? Era estas normas históricas, este periodo de referencia contra el cual nos vamos a comparar, estas medias móviles. Y por último, también estamos pensando dada la correlación que hay entre países pobres y low-tech, en armar un clustering donde la variable GDP forme parte de ese clustering también, ¿sí? Y tener alguna medida quizás más englobada como para poder medir heterogeneidades en términos tecnológicos. Bueno, muchas gracias.